que deberían de servir para profundizar en una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Sabéis que nosotros siempre defendimos la educación inclusiva. Yo creo que, bueno, pues es algo que enriquece a todas las personas, a la sociedad, al profesorado, al alumnado, en fin, y favorece también en poner en valor y potenciar las capacidades de bueno, de la inclusión, en este caso de las propias personas con discapacidad, ¿no? Yo siempre digo que la formación, la educación es nuestra herramienta de inclusión en el futuro y en el caso de las personas con discapacidad, doblemente, ¿no? Y por eso, bueno, pues yo y otras muchas personas, pues también tuvimos la oportunidad de estar en coles de educación ordinaria con un esfuerzo titánico de nuestras familias, ¿vale? Porque, bueno, yo soy ya de la EGB y la verdad es que, bueno, veo a aquellos niños o personas adultas, todas ellas, con las que estudié, con las que tuve relación en todo ese proceso educativo bueno, y uno es capaz de detectar cuando a uno le tratan con normalidad, por decirlo de alguna manera, y no con una visión pues paternalista, asistencialista en fin, ¿no? Yo creo que, y eso para mí fue clave en esta etapa del cole, ¿no? Los datos demuestran que tenemos que dedicar pues muchos esfuerzos para conseguir esa inclusión de calidad, a pesar de que en los últimos años la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas en centros ordinarios ha ido aumentando hasta situarse en el 82,4%. Todavía existe un elevado porcentaje de estudiantes que no lo están. Representa una cifra demasiado elevada para un sistema educativo que se rige por los principios de inclusión y normalización, y a esto se suman pues, los recortes que nuestro sistema educativo ha sufrido en las sucesivas crisis, perjudicando sobre todo a la atención a la diversidad social en las aulas, provocando que seamos uno de los pocos países de la OCDE que ha acrecentado la desigualdad educativa en la última década y que España esté casi 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea en abandono escolar temprano. Con este panorama y con el reto que tiene nuestro país de avanzar hacia la educación inclusiva, es imprescindible que la nueva definición que se está preparando de las competencias claves en la educación tenga muy en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Las competencias no son solo conocimientos, sino que tienen importantes componentes sociales y de interacción. Son conocimientos que adquirimos a través de la participación activa en prácticas sociales, en este caso, en el contexto educativo. Estas competencias, además, son fundamentales en nuestra realización personal, en nuestra inclusión, en que seamos ciudadanía activa y en el acceso a un desarrollo educativo, profesional y de igualdad de condiciones. Quiero recordar pues que la educación inclusiva, gratuita y de calidad viene recogida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este tratado, que a veces parece que a los Estados miembros se le olvida, está firmado y ratificado por España desde hace más de 13 años y, por tanto, pues incorporado a nuestro ordenamiento jurídico y, evidentemente, es de obligado cumplimiento. Es decir, que atender la necesidad del alumnado con discapacidad para garantizar una formación en igualdad de condiciones que el resto de la población no es solo un deseo, sino también, pues, evidentemente, una obligación de imperativo legal. Además, la Comisión Europea, a través de la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde 2021 hasta 2030, ha pedido a todos los Estados que promuevan el desarrollo de escuelas inclusivas para ser referentes de la enseñanza y aprendizaje inclusivo e innovadores. Y también se pide a todos los países de la Unión que garanticen que sus sistemas educativos a todos los niveles cumplan con la Convención, que mejoren el aprendizaje asistido en centros generales inclusivos. Con la LOMLOE tenemos la oportunidad de implantar de una vez por todas la educación inclusiva en todo el país, de aprovechar el talento de los niños y niñas con discapacidad y facilitar pues, su desarrollo en igualdad de condiciones
y, lo más importante, garantizar su futuro. Desde COCENFE conocemos muy bien cómo se encuentra nuestro sistema educativo, trabajamos cada día para que las necesidades específicas por razón de discapacidad sean corregidas y se atiendan correctamente, y por eso sabemos que el reconocimiento de este derecho no sirve de nada si no se prestan los apoyos y recursos necesarios para realmente hacerlo efectivo. Con este encuentro pretendemos también comprender mejor el debate existente entre la suficiencia de las medidas en relación a la educación inclusiva. Tenemos la suerte de contar, como os decía al inicio, con Javier del Valle López, que realizará un recorrido histórico e internacional sobre la educación inclusiva. Nos permitirá profundizar en los detalles de la LOMLOE y en las competencias clave para el aprendizaje permanente, y nos demostrará que se pueden implantar con éxito estas competencias como motor de inclusión. Así que, por mi parte, pues muchas gracias a todas, a todos, especialmente a ti, Javier, por poder contar hoy contigo, y estaremos pues muy atentos a tu exposición, a tus recomendaciones, y en COCENFE pues siempre estaremos, bueno, pues como un aliado para realmente remover todos los obstáculos necesarios, pero los niños y las niñas tienen que estar escolarizados en los centros de educación ordinaria, eso sí, con los apoyos que necesitan para que realmente puedan adquirir pues, los conocimientos y en el futuro pues, no tener las dificultades que tenemos hoy, que en parte vienen dadas por la falta de formación con respecto a la inclusión laboral. Y también, pues a día de hoy, como seguimos en todos los territorios peleando cada día con la consejería de turno por las dificultades que tienen las familias con sus hijos y hijas, pues siempre hay problemas en los centros de educación. Y esto, en el siglo XXI, es inaceptable y, por lo tanto, pues, en fin, ahí estaremos para trabajar y que las personas tengan los recursos que necesitan. Buenos días a todos. Muchas gracias, Sancho. No sé si vuelve Elena a mencionar algo o ya directamente hablo yo. Creo que A ver, va ya Elena que estoy aquí, su currículum. despido también a Anxo. Muchas gracias, Anxo, por estar hoy con nosotros. Simplemente me gustaría, para darle paso a Javier, hacer una pequeña reseña curricular. Javier del Valle López es doctor en Ciencias de la Educación y profesor titular de la UAM, especialista en educación supranacional y más concretamente en la política educativa de la Unión Europea. Además, es director del Grupo de Investigación reconocido de la UAM sobre políticas educativas supranacionales, en cuyo marco coordina diversos proyectos de investigación competitivos. Y entre sus reconocimientos se encuentra el primer Premio Nacional de Tesis Doctorales en Educación Comparada, Pedro Rosselló, concedido por la Sociedad Española de Educación Comparada. Cuenta con muchísimas publicaciones destacadas y es director del Journal Supranational Policies of Education y codirector de la revista española de Educación Comparada. Por eso les decía al principio que era un lujo y un privilegio, y por eso estamos tan encantados de que nos acompañes hoy, Javier. Así que ahora tuya es la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos por estar ahí. Gracias de verdad por estar ahí. Es un honor para mí. El privilegio es mío porque cuando a alguien se le quiere escuchar, pues creo que verdaderamente solo cabe sentirse honrado. No sé si podré aportar mucho más después de la amplísima presentación de Anxo, que ha colocado muy bien el tema y ha mencionado los hitos fundamentales de los elementos que yo iba a tocar, pero intentaré profundizar en ellos desde una perspectiva reflexiva y crítica. De verdad, gracias a todos por estar ahí. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Yo pretenderé efectivamente abordar este triángulo entre inclusión, supranacionalidad y el contexto nacional de la LOMLOE. Ese van a ser como las tres patitas del triángulo en el cual yo voy a inscribir mi exposición. ¿De acuerdo? Voy a intentar hablar lo suficientemente
pausado como para dar tiempo también a la traducción de signos, pero por favor, si voy rápido o en cualquier momento es difícil seguirme, por favor, pues yo ruego que me lo indique, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar, y siempre que hago una intervención mientras estamos en este momento de pandemia, que todavía sigue, a pesar de muchas actitudes responsables de muchas personas, yo quiero tener un recuerdo y muchos agradecimientos. El recuerdo es para todas esas personas que han sido víctimas del COVID-19 y muchísimos agradecimientos. No sé si se está viendo ya mi pantalla, entiendo yo que sí. Si Elena no me dice nada al contrario y me asiente el presidente también con la cabeza, entiendo que se está viendo. Yo quiero de verdad mandar desde aquí a todas las personas que me escuchan y que tienen alguna víctima del COVID o que han sufrido y superado el COVID, un recuerdo, un abrazo y todo mi apoyo y mi solidaridad en esta crisis sin precedentes que hemos tenido, al menos en las últimas décadas, ¿no? Y también muchos agradecimientos en primer lugar a los sanitarios que han estado ahí, pero también y muy especialmente a todos los que trabajan por la educación, asociaciones como COCENFE, profesores, directores, maestros, equipos directivos, han trabajado durísimo, para que la escuela no sea un foco de infección. En septiembre a muchos padres nos parecía increíble que desde luego estuvieran los colegios abiertos y no han cerrado hasta ahora. Ha sido verdaderamente un esfuerzo de titanes, tomando la temperatura, limpiando, ventilando con los grupos burbuja. Y de verdad creo que el reconocimiento al profesorado y el reconocimiento al sistema educativo no ha sido suficiente. Y por tanto yo quiero agradecer a los sanitarios, pero también muy especialmente a todas las personas que trabajan día a día por la educación en este tiempo terrible, durísimo todavía, de pandemia. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues yo voy a comentar de qué hablaremos en esta hora y 10 casi que nos va quedando ya de mi exposición, en el bien entendido que luego habrá posibilidad de tener un debate y de tener preguntas. Yo, como he dicho, voy a centrar la presentación en 3 grandes patitas, ¿vale? Primero haré una introducción muy somera de la importancia de esta cuestión en estos momentos, pero la primera patita será ver cómo esta cuestión de la inclusión educativa hay que valorarla desde una perspectiva supranacional. El presidente ha mencionado ya documentos, normativas vinculantes, tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la Unión Europea, que están detrás de este movimiento de inclusión, y yo me detendré un poquito en ellas porque no han sido igual en todos los momentos. Es decir, el llegar hasta aquí ha llevado una trayectoria, ha llevado una reflexión, y comprender esa reflexión ayuda a saber dónde estamos ahora. A partir de ese dónde estamos, la segunda patita sería la LOMLOE y ver cómo la LOMLOE aborda esta inclusión educativa. Y por último, hablaremos efectivamente del enfoque competencial, viendo qué oportunidades ofrece, qué riesgos tiene también y qué retos hay que superar para que realmente sea una oportunidad que dé un paso de gigante y no una oportunidad que perdamos. Este va a ser un poco el hilo conductor, ¿de acuerdo? Bueno, en la introducción decir que efectivamente la integración, y hablo ahora de integración, no de inclusión, la integración de las personas con dificultades, con necesidades especiales, con capacidades diferentes, ha sido una preocupación constante. Sin embargo, hay que hacer una mirada supranacional para darnos cuenta que esa preocupación se ha incrementado en calidad y en cantidad desde la aparición de los organismos internacionales, desde la aparición de una visión que va más allá de contextos locales o nacionales, desde que después de la Segunda Guerra Mundial y la eclosión de organismos como la UNESCO, la Comunidad Económica Europea o la OCDE, se apunta con mucha mayor fuerza a una reflexión global desde la perspectiva humanista de lo que supone la atención obligada como imperativo a estas personas.
Veremos, por tanto, que la posición de los organismos internacionales ha evolucionado mucho con el tiempo y ha evolucionado tanto en sus principios como en sus conceptos, como en sus estrategias. Y esto ha hecho que estemos hoy donde estemos y, por tanto, para entender cómo la LOMLOE aborda hoy la cuestión de la inclusión, sea necesario atender estas cosas. Pondremos el foco en la diversidad fundamentalmente por capacidades diferentes de personas con discapacidad y en esa inclusión de personas con capacidades que de alguna manera hacen que la vida para ellos sea un reto en algunas ocasiones más costoso que para los demás. Bueno, veamos esta evolución de la inclusión, ¿no?, en la perspectiva supranacional. Y comenzaré por la UNESCO. Efectivamente, Anxo mencionaba la Convención de 2016, pero hay que distinguir una evolución importante en esta mirada supranacional que nos permite comprender dónde y cómo estamos hoy, ¿de acuerdo? Porque hay una primera etapa en la UNESCO, desde que se crea en 1948 hasta los años 70, donde en realidad ya la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla, igual que la Declaración Universal de Derechos del Niño, que toda persona tiene derecho a la educación y que el niño impedido física o mentalmente también tiene el derecho a la educación. Por tanto, esta visión viene ya de lejos, pero evidentemente con conceptualizaciones que hoy evidentemente están superadas, como por ejemplo lo de la calificación de impedido, ¿no?, de niño impedido. Pero es significativo apuntar que esta preocupación está ya presente en la Declaración de Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos del Niño. Cuando la Declaración de los Derechos Humanos hace referencia a toda persona, es evidente que ahí ya, no de manera implícita, sino de manera muy explícita, las personas, sea cual sea su condición física, mental o emocional, tienen el mismo derecho a la educación. Hay una segunda etapa que tiene que ver con los años 70, en la cual, evidentemente, se hace una declaración específica de los derechos del denominado retrasado mental. Insisto que las denominaciones hay que ubicarlas en el contexto conceptual del momento histórico en el que estamos. Lo importante es señalar que, igual que se hace una declaración específica para los niños, aunque ya había una declaración de derechos humanos, los niños son humanos, se hace una declaración de los derechos de las personas con dificultades por sus condiciones mentales. ¿Por qué? No ya porque no se las considere tan humanas como las demás, sino todo lo contrario, porque requieren específicamente, por su situación de especial vulnerabilidad, una atención específica. Insisto, ya existe una Declaración de Derechos Humanos, pero se hacen declaraciones específicas para colectivos a los que se considera dignos de especial protección por su especial situación. Los niños, los menores, evidentemente, o personas con determinadas discapacidades. Y nace así la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental o la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Son complementarias en tanto en cuanto la de 1971 hay que enmarcarla en discapacidades más psíquicas y la de 1975 en discapacidades más físicas y sensoriales. Este es un poco el matiz. En cualquier caso, es importante destacar que todavía en estos momentos, aunque se reconozca el derecho a la educación para estas personas, no se habla todavía de una incorporación de estas personas a las escuelas ordinarias, no de una manera firme y no de una manera explícita. Podríamos hablar, por tanto, todavía de una alerta sobre la necesidad de una atención especializada, un reconocimiento de la dignidad de esas personas y de los derechos de esas personas, pero no todavía una visión tan amplia de inclusión. La tercera etapa, que tendría que ver con los años 80, surge con el Año Internacional de las Personas con Impedimentos y con el Programa de Acción para este tipo de personas que se desarrolla en 1982 con la UNESCO. Hasta tal punto esta etapa es importante
que los años 80 constituyen el decenio mundial de Naciones Unidas para las personas que tienen algún impedimento o alguna discapacidad, que va a abarcar prácticamente todos los años 80, aunque se descabalga un poquito de la década exacta. Va concretamente desde 1983 hasta 1990. Esta etapa es muy importante porque es una etapa fundamentalmente reflexiva. Es una etapa en la que se genera muchísimo conocimiento, donde se siembra muchísimo conocimiento que luego va a alumbrar el gran cambio conceptual que va a llegar en los años 90 y que nos va a hacer pasar realmente de una concepción de mera atención o mera integración a una verdadera concepción, como digo, de inclusión, ¿de acuerdo? Que va un poquito más allá. Y esa es la cuarta etapa, la etapa que comienza en los años 90 con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y con los principios para la protección de los enfermos mentales. Fíjense cómo ya el cambio va cambiando, ¿de acuerdo? El cambio se va produciendo, no se habla tanto de impedidos, pero sí de enfermos, y ya se habla de atención, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Fíjense ustedes en esta igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, cómo efectivamente el concepto, la denominación que hay detrás ha provocado claramente un cambio, Hablar ya de personas con discapacidad y no hablar de impedidos, por ejemplo, pues supone un cambio conceptual que está detrás. Insisto, este cambio conceptual no hubiera sido posible sin la etapa de los años 90 en los que se genera mucha investigación, mucha reflexión sobre la cuestión de la mejor manera de abordar las necesidades que estas personas tienen por su especial situación y que hay que atender. En esta cuarta etapa se dicen, por ejemplo, cosas en la Convención de los Derechos del Niño, como todos los niños. De nuevo, ese todos, evidentemente, no excluye a nadie y, por tanto, hace de una manera explícita referencia también a las personas con discapacidad. Se refiere a niños, todavía no a niños y niñas, porque, insisto, el lenguaje y el análisis de los documentos que se estudian hay que hacerlo en el contexto lingüístico del momento. Ese niños, evidentemente, hay que considerarlo en el masculino genérico del momento lingüístico en el que nos encontramos. Por tanto, se podría decir todas las personas menores, bla, bla. ¿De acuerdo? En el caso de los principios para la protección de los menores, de los enfermos mentales y de las personas con discapacidad, aparecen estos nuevos conceptos que ya sí son determinantes de una nueva manera de entender cómo abordar la atención a estas personas. Y estos nuevos conceptos es hablar de personas con discapacidad, con capacidades diferentes y con una necesidad de inclusión. Un concepto que no es solo la integración, sino el estar incluidos en la sociedad para que puedan participar de manera activa. Y a partir de ahí pues, se derivan hitos importantes, como por ejemplo la capacidad electoral, que ahora mismo se ha por fin reconocido a las personas con discapacidad en nuestro país, no hace mucho. Es decir, que esta corriente empieza aquí, con varios principios que a mí me parecen determinantes. Tres que yo quiero destacar determinantes porque luego me detendré un poquito más en ellos. El primero, el principio de la dignidad humana. ¿Vale? Todos los sujetos de la especie tienen la misma dignidad, es decir, el mismo valor como persona, porque todos pertenecen igualmente a la naturaleza humana. Y todos tienen, por tanto, esa condición humana, esa dignidad humana, esa naturaleza humana, ese valor de especial protección. Todos, con independencia de su raza, de su credo, de su religión, de su género o de sus capacidades. No pierde alguien que tenga una limitación de movilidad su elemento sustancial de ser persona.
ni tampoco la persona que tiene dificultades para ver o la persona que tiene dificultades para escuchar. La dignidad humana es inherente a la naturaleza de las personas que componen la especie humana y nadie en la especie humana debe ser excluido de considerarse un individuo de la especie humana. Junto a este principio de la dignidad aparece, por tanto, la igualdad de oportunidades. Si todos somos iguales en dignidad, todos debemos ser iguales en oportunidad y, por tanto, en derechos. No somos dignos porque se nos reconozcan derechos. Se nos reconocen derechos porque somos dignos. Y esto cambia el concepto de hay que atender a las personas con discapacidad porque es casi una cuestión de caridad, de generosidad, al concepto de hay que atender a estas personas desde su individualidad porque forma parte de su dignidad. Y esto es un elemento de justicia social. Estos tres nuevos principios a mí me parecen determinantes que aparezcan en estos momentos. Son muy determinantes, porque a partir de ahí, desde los años 90, se producen ya hitos de enorme relevancia, Por ejemplo, la Declaración de Salamanca, tenemos que estar orgullosos de que esa declaración fuera aquí, en España. Recuerden, los años 90 en España fueron unos momentos de muchísima eclosión del posicionamiento internacional en España, con las Olimpiadas del 92, con la Expo, en fin, tuvimos verdaderamente una visibilización internacional muy potente, nos habíamos integrado ya a la Unión Europea en el 86, en fin, verdaderamente fueron, digamos, unos años dorados en términos del impacto internacional español. La Declaración de Salamanca se produce ahí, en 1994, la Carta de Luxemburgo en 1996 o de nuevo la Carta de Madrid en 2002, donde, fruto de todas esas reuniones internacionales, sin ser documentos oficiales, ejercen una presión intelectual muy importante, una presión fuerte para que se vaya generando también ese cambio. Por ejemplo, la Convención de Salamanca da un marco global de acción. Se basa en elementos muy específicos, unos principios muy concretos, unas políticas que se recomiendan, unas prácticas. Y ahí ya se dice, y me van a permitir que utilice el inglés original, porque muchas veces las traducciones que provienen de los documentos originales no son todo lo acertadas que debieran, dice que bajo el principio de inclusión se debe reconocer la necesidad de trabajar hacia una escuela para todos. Esto no significa solo para o por las personas que necesitan una atención especial, sino que en esas instituciones debe incluirse a todo el mundo, celebrar la diferencia, considerarlo una oportunidad de enriquecimiento, por supuesto, apoyar el aprendizaje y responder a las individualidades, a las necesidades individuales. Estamos aquí ya claramente ante un cambio conceptual profundo. La inclusión no es solo algo que está en el tejado de las personas que necesitan una atención específica por su específica circunstancia. La inclusión es una cuestión de todos. La inclusión afecta a todos. La sociedad somos todos y, por tanto, todos nos vemos impelidos a trenzar esta cuestión y a abrazar esta cuestión. Este es el verdadero concepto de inclusión, ¿vale? Por eso mantengo aquí este original. Esta declaración, esta convención de Salamanca, reclama un cambio profundo, una reforma profunda, una reforma grande de la escuela ordinaria. Este concepto de escuela ordinaria debe ampliarse, ¿vale? Debe ampliarse y debe evidentemente adaptarse a esta nueva realidad inclusiva. Ya no será nunca más una escuela ordinaria, una escuela que solo tiene personas absolutamente homogéneas en sus capacidades. La escuela es ordinaria cuando refleja lo natural de la sociedad, que es personas con capacidades diferentes. Algunas que necesitan una atención especial por alguna limitación psíquica, sensorial, física, algunas que necesitan una atención especial porque tienen
altas capacidades en el sentido de que desarrollan unas aptitudes con más facilidad que la mayoría de las personas. Es decir, la escuela ordinaria ya es sencillamente la escuela de todos, la escuela para todos y la escuela con todos. Y esto es un consenso mundial, se define así incluso, y por eso lo entrecomillo, porque en algún momento en la Convención de Salamanca se menciona ese hecho de que esta convención representa un consenso mundial. Ahí hay unos fundamentos de valores que están detrás de muchísimo más. Como digo, el derecho a la educación de todos, que ya habían señalado documentos internacionales previos, de todos, todos somos todos. En ese todos nadie puede quedarse atrás, ni la sociedad puede permitirse que nadie se quede atrás, porque todos son igualmente valiosos y todos necesarios. Pero a la vez la unicidad de cada individuo. Este es el juego maravilloso del concepto de dignidad. Todos iguales en dignidad, todos iguales como humanos, pero cada uno exclusivo, todos únicos, todos irrepetibles, todos mágicamente irrepetibles y por tanto todos dignos de particular atención. ¿Vale? Esta unicidad de cada individuo tan maravillosa obliga a flexibilizar y adaptar los sistemas educativos a una unicidad personal, hacer mucho más accesibles las escuelas regulares para todos y hacer una pedagogía centrada en el niño y la niña, en el menor, para adaptarse a las necesidades de todos. Estos son evidentemente los principios fundamentales que dan lugar a una educación inclusiva. Y esto tiene dos direcciones. Ojo, porque tiene una dirección que significa atender a la diversidad y enseñar, digamos, a la mayoría cómo atender a aquellas personas que necesitan algo más de ayuda o que tienen verdaderamente unas capacidades diferentes. ¿Vale? Esta educación inclusiva va a dar lugar a esa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Esta convención de la UNESCO, evidentemente, es determinante y espero que la estén viendo ustedes en pantalla. Si nadie me dice que no, yo entiendo que sí. Es una convención a la que hacía referencia Anxo y, evidentemente, al ser una convención, obliga a los países signatarios, entre ellos España, a cumplirla. E insisto, es una convención sobre derechos, pero es una convención basada en dignidad. Porque lo que hace este marco de derechos es reconocer la dignidad de las personas. ¿Vale? Y esa dignidad, para alcanzarla, se necesita un reconocimiento igual ante la ley, se necesita una capacidad de vivir independiente en la medida de lo posible, se necesita un respeto de la intimidad, se necesita dar fuentes e incentivar el trabajo. Verdaderamente esta convención a mí me parece maravillosa, me parece un instrumento jurídico de primer orden. ¿Vale? De primer orden. Evidentemente, volvemos a la presentación, si yo soy capaz de ir allí ahora mismo sin cerrar Webex, vamos a ver porque aparecen tantas pantallitas. Aquí, espero que estén viendo ustedes de nuevo la presentación. Dice, fíjense ustedes, esta convención en su artículo 3, que los principios de la presente convención serán, entre otros, el respeto a la dignidad. A la dignidad. Por tanto, yo creo que nos equivocamos cuando defendemos la necesidad de atender a estas personas que requieren, por sus especiales necesidades, una atención determinada. Creo que nos equivocamos si apelamos solo al enfoque de derechos humanos. Miren ustedes, para mí, por encima de los derechos está la dignidad. El verdadero enfoque es el enfoque de la dignidad. Y los derechos lo que hacen es traducir la dignidad a un sistema jurídico que la defiende. Los derechos lo que hacen es convertir esa dignidad en un sistema jurídico que defiende lo que constituye la dignidad.
Todos tenemos derecho a la vida, no porque nos lo reconozca un derecho, sino que nuestra naturaleza humana es una naturaleza de seres vivos, de animales que respiran, que comen y que duermen. Y por tanto, respirar, comer y vivir son elementos consustanciales a nuestra dignidad, a nuestra condición. Por eso los derechos garantizan la vida, la alimentación y unas condiciones mínimas, incluso en situaciones, por ejemplo, de privación de libertad. La clave es la dignidad. Los derechos traducen la dignidad a un sistema jurídico, ¿vale? La no discriminación, la participación efectiva, es decir, dar las herramientas para poder tomar parte en las decisiones. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho al voto, creo que se ha tardado muchísimo. Ver en la diversidad un enriquecimiento para la humanidad, ¿vale? Y, por supuesto, respetar las distintas capacidades de las personas y los distintos ritmos de aprendizaje. Esto es algo que una escuela demasiado uniforme, demasiado basada en café para todos, demasiado basada en estándares conforme a una curva normal, lleva muy mal. El atender diferentes ritmos de aprendizaje en función de distintas personalidades, esto lo lleva muy mal la escuela. Esto no aplica solo a personas con graves limitaciones sensoriales, físicas. Esto atenta sencillamente a personas que son más lentas en el aprendizaje de cuestiones matemáticas, por ejemplo, como yo, o que son más rápidas en el aprendizaje de cuestiones comunicativas, ¿vale? Bien, desde esta convención que es radicalmente trascendental, lo apuntaba Anxo, estamos hoy en día en un territorio con programas a medio plazo de la UNESCO y con objetivos que son de especial relevancia en materia de inclusión. Y digo de especial relevancia porque no es un tema más, ¿vale? No es un tema más. La UNESCO tiene este programa a medio plazo, espero que se abra, está tardando mucho en abrirse, no sé si es un problema de estar usando demasiadas aplicaciones a la vez en el ordenador, que puede ser, que Webex me esté ocupando muchísimo espacio. Vamos a ver si se abre. Aquí tienen ustedes el programa a medio plazo de UNESCO, si se termina de abrir, va realmente muy lento, yo creo que por sobrecarga de la memoria del ordenador. Bueno, a ver, vamos a cerrarlo de nuevo. En cualquier caso, ahí está, ahí lo tienen ustedes, ¿vale? Tienen ustedes aquí el programa a medio plazo de educación para personas con discapacidades que, partiendo de la Convención de 2006, promueve fundamentalmente el apoyar a los países a esforzarse enormemente por una inclusión en todos los niveles, ¿vale? En el nivel educativo, ofreciendo herramientas, ofreciendo formación de profesorado, integrando las tecnologías digitales, que ya no se pueden llamar nuevas tecnologías, desde luego, las tecnologías digitales a estas personas con discapacidad. Es decir, que como vemos, evidentemente, el panorama es muy intenso, está ahí de manera evidente y clara, y este es el modelo en el que hay que trabajar. Fíjense, como les decía, lo importante es apoyar a los Estados miembros a desarrollar sistemas educativos para incrementar, para acrecentar, para hacer florecer realmente un aprendizaje permanente de calidad inclusiva. Estas van a ser las claves del futuro. De hecho, lo que tenemos hoy en curso, que son los objetivos para el desarrollo sostenible, si entramos rapidito a ellos y vemos el objetivo 4, el objetivo sobre la educación, yo quiero que todos nos detengamos en la trascendencia de cómo está redactado este objetivo. Porque en genérico pone educación de calidad, pero si podemos entrar rapidito, verán cómo la definición del objetivo es precioso. Espero que lo estén viendo todos en pantalla, si es que no,
por favor, que alguien me lo diga, porque el objetivo 4 dice garantizar una educación inclusiva. Primero, inclusiva. Muy importante, ¿eh? Esto es radical para asociaciones como COCENFE. Es decir, que de todo el objetivo 4 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, es decir, el acuerdo planetario sobre qué hay que hacer de aquí al 2030, en lo que se refiere a educación, la prioridad es la inclusión equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es decir, inclusión, equidad, calidad, oportunidad y lifelong learning. Aprendizaje a lo largo de la vida. Estas son las claves. Y la primera es la inclusión. Y no es trivial. No es trivial. La primera es inclusión porque precisamente sin inclusión no hay ni equidad ni calidad. No hay equidad ni calidad sin inclusión. Las Naciones Unidas saben y han colocado la inclusión en primer término. Muchas veces cuando se critican los organismos internacionales y a la educación supranacional, sencillamente no se conoce que realmente cuando se hacen este tipo de documentos o de propuestas, no es un señor caído de Marte que se le ocurre la idea feliz de decir esa frase. Son horas y horas, y se lo puedo asegurar, de reuniones de equipos multinacionales en jornadas intensísimas, decidiendo a veces si se pone una coma o no se pone, o se habla de igualdad o de equidad, o si se pone la calidad primero o primero la inclusión, y votan cientos de personas que constituyen la delegación del grupo de expertos que está decidiendo eso. Eso es fruto de un consenso cuasi mundial. Esto no es una ocurrencia de un pirao que llega de Marte, que se pone en Naciones Unidas, que le ha puesto un gobierno y dice esto. No, esto es un consenso mundial de mucha gente pensando durante mucho tiempo. Y me alegra mucho el objetivo 4 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible relativo a educación comience por una educación inclusiva. ¿Vale? Esto yo creo que había que decirlo, que había que tenerlo en cuenta, porque a mí me parece una enorme. Lo ultimísimo es el Foro de Inclusión y Equidad de Educación de Cali, de Colombia, de 2019. Después de, evidentemente, ha venido la pandemia 2020 y las acciones han quedado un poquito más paradas, pero lo ultimísimo en materia de educación supranacional inclusiva desde las Naciones Unidas es este foro de Cali de 2019, que evidentemente marca unas nuevas prioridades, unas nuevas líneas de trabajo. Está tardando mucho en entrar, pero tampoco es necesario detenernos en exceso en ellas, que siguen en la misma línea de no dejar a nadie fuera de este modelo de inclusión. ¿Vale? El título del documento, que es lo que les pretendía mostrar con la página web, es todo estudiante importa. Todo, sea cual sea su capacidad. Este es un poco ese lema inclusivo del compromiso de Cali. Hemos visto la Organización de Naciones Unidas, pero también la Unión Europea. Evidentemente, se ha ocupado mucho de esta cuestión durante mucho tiempo, siempre de alguna manera detrás de Unión Europea, y tiene ya, por ejemplo, una primera conclusión de 1987, quizás son menos conocidas estos documentos de Unión Europea, por eso me parecía interesante presentárselas, sobre la colaboración para integrar los niños disminuidos en escuelas ordinarias. Es decir, que el primer intento ya, desde que la Unión Europea adopta posiciones en este sentido, son intentos de integración en las escuelas ordinarias. Insisto, no pongan tanto énfasis en la terminología de niños en vez de niños y niñas o de las personas menores, ni en disminuidos, porque evidentemente hay que colocar el lenguaje en su contexto, ¿vale? Lo importante es que hay unas conclusiones que apuestan por la integración, con un principio que a mí me gusta mucho, porque ayuda también a equilibrar este debate, yo creo, en parte ficticio, con la cuestión de la LOMLOE y los centros de educación especial versus centros ordinarios. Yo creo que no son centros que compiten entre sí. Yo creo que no debe considerarse esto una batalla, sino una cuestión de todos. El principio de la Unión Europea es el principio de integración, que se resume en dos máximas.
máxima integración posible, mínima segregación necesaria. Yo creo que esto ayuda mucho. A mí, por lo menos, cuando yo trabajaba esta cuestión en la Unión Europea, me ayudó mucho el ver que la integración debe ser absoluta en los centros ordinarios, pero que excepcionalmente cabe no cerrar la puerta a que en algunos momentos la segregación, no entendida como segregación, insisto, hay que entender los términos en su contexto, sino como separación o atención separada, cuando realmente sea absolutamente imprescindible. ¿Vale? Bien, hay un debate sobre esta cuestión, pero yo creo que ayuda este equilibrio, ¿no?, entre máxima integración posible, mínima segregación necesaria. En realidad, esto apuesta a aquello que podría superar ese debate con que nos encontramos hoy, ¿no? Tiene que haber una relación constante entre centros especiales y ordinarios, que pongo ahí entre comillas porque son nomenclaturas que podemos discutir. Tiene que haber una clarísima implicación de los padres, y para que los padres puedan implicarse y tomar una decisión informada, tienen que estar evidentemente muy bien formados. Insisto, para que un padre pueda tomar una decisión informada, tiene que estar muy bien formado. Por tanto, aquí tenemos que ligar también las autoridades educativas con la formación de familias, con las escuelas de padres, con la responsabilidad de los medios de comunicación social, con la responsabilidad de asociaciones como COCENFE, en formar e implicar a los padres. Tiene que haber una formación del profesorado radical. Antes nos hablaba el presidente Anxo de aquella EGB, digamos, donde, bueno, determinados conceptos de integración se trataban de aquella manera y donde los recursos, tanto materiales como humanos, quizá no eran los adecuados y la formación del profesorado no era la adecuada. Hemos mejorado mucho en esto, pero queda mucho camino por recorrer. Queda mucho camino por recorrer en cuestiones de metodología, en cuestiones de herramientas y por supuesto, incluso de eliminación de barreras, ¿vale?, físicas y psicológicas, ¿no? El hecho de que haya rampas en los centros o no haya rampas en los centros ya es inconscientemente una barrera simbólica, ¿no?, de tener las puertas abiertas y el alma abierta a una mayor o a una menor integración. Bueno, la Unión Europea sigue su camino con programas como Helios, que es un programa evidentemente para atender a personas con discapacidad, donde se crea la red Handinet con un numeroso repertorio de recursos. Hay ya resoluciones sobre integración de niños y jóvenes en los sistemas educativos ordinarios, que insisto, es la apuesta principal, donde de nuevo se pone el acento en ese todos, ese vínculo escuela, familia, ocio, trabajo. Es decir, esto es una labor de todos, no solo de una ley educativa. La Carta Europea de Derechos Fundamentales reconoce el derecho de todos a la educación. El Año Europeo de la Discapacidad 2003 genera muchísima documentación. Las conclusiones del Consejo de 30 de mayo de 2010 sobre la dimensión social de la formación atiende a esta cuestión de la inclusión. Y la Conferencia de Educación Inclusiva del 10 y el 12 de marzo en Madrid habla, sin duda alguna, de la inclusión de estudiantes con necesidades especiales en la corriente ordinaria como un beneficio para todos los estudiantes. Esto me parece determinante. Y lo he querido traer aquí sencillamente para ahondar en una batería de recomendaciones supranacionales, que no es una cuestión de COCENFE ni de un gobierno, de un color político o de una ley educativa de un momento determinado, sino que es una enorme corriente supranacional el intentar esta inclusión como una fuerza social y como un gran enriquecimiento social para todos, ¿no? Desde la propia Unión Europea se crea la Agencia Europea para las personas con discapacidad y para las necesidades educativas especiales, con una serie de documentos internacionales que probablemente ustedes muchos conocen, pero que a mí me resulta de interés también presentarse. Y fuera del marco también de Unión Europea,
existen otras cosas. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Educación Especial, con ese concepto de educación especial y no tanto de educación inclusiva, que también es interesante, ¿vale? Vemos que hay enlaces que tardan un poquito más en abrirse que en otros, pero a mí me parece que era interesante que ustedes tuviesen toda esta perspectiva, toda esta panorámica supranacional. Hay muchos informes comparados también que nos permiten ver cómo los distintos países están asumiendo esta corriente supranacional y la primera idea, la primera patita del triángulo quedaría cubierta con esta panorámica. La inclusión educativa es una corriente supranacional que ha evolucionado con el tiempo y que hoy en día está centrada en la dignidad de todos y en la necesidad social como modelo de justicia social de que todos nos enriquezcamos con la inclusión educativa de todos. ¿Cómo se traduce esto ahora en el caso nacional, en la LOMLOE? Bueno, la LOMLOE sencillamente no puede hacer otra cosa más que asumir todos estos principios y asumir además algo que está ahí, que mucha gente no quiere ver, y es el Espacio Europeo de Educación 2025. No sé si ustedes recuerdan el Espacio Europeo de Educación Superior, el famoso proceso de Bolonia, que parecía el cuento de Pedro y el lobo. Que viene el lobo y el lobo no viene, que viene el lobo y el lobo no viene, y al final el lobo vino. Nadie se creía que el proceso de Bolonia se iba a culminar y hoy ya tenemos grados, másters y todos los estudios universitarios armonizados en créditos europeos ECTS. Bien, el Espacio Europeo de Educación ahora desciende esa armonización del nivel universitario a todos los niveles. Esto es clave. Existe un documento al respecto, muy reciente, por cierto, de septiembre del 2020, para alcanzar el Espacio Europeo de Educación para el año 2025. Señores, esto es una realidad, esto está ahí al lado. Nos quedan 4 años. Vamos a ver si no perdemos el tren una vez más, como nos suele suceder en España. Tenemos aquí ya el Espacio Europeo de Educación 2025. Este Espacio Europeo de Educación 2025 es una de las prioridades de la nueva Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen desde las elecciones del 2019. Este Espacio Europeo de Educación, insisto, es una prioridad, es una realidad y está ahí. No hagamos como el cuento de Pedro y el lobo, asumámoslo y asumámoslo cuanto antes, porque está ahí, es ya una realidad para el año 2025, esa comunicación lo demuestra y en el marco de ese Espacio Europeo de Educación hay una serie de acciones donde el primer paquete, ustedes lo ven ahí, son las competencias clave para el aprendizaje permanente. Por tanto, la LOMLOE y las competencias. Esto no es un invento de la ministra Celaá ni de su equipo. Podremos estar de acuerdo más o menos en que es una ley que viene en un momento oportuno o inoportuno, en mitad de una pandemia, otra vez sin consenso, como todas las anteriores, con una carga en términos de escaños muy limitada. Podremos estar de acuerdo en todo eso o no. Lo que es evidente es que la LOMLOE sencillamente hace asumir el marco europeo en la reforma educativa. Perdón, asumir este espacio de educación 2025 y asumir esta recomendación del Consejo relativa a competencias clave, que por tanto son el marco, por otro lado, ineludible. Es que esto no tiene una discusión política, esto no tiene una discusión técnica, esto es un marco de asumir una realidad y es que estamos en la Unión Europea, hay movilidad de profesionales, hay movilidad educativa y los sistemas educativos deben armonizarse y deben armonizarse desde el marco de Unión Europea. Y desde ese marco, el Espacio Europeo de Educación Superior habla de una serie de objetivos, entre ellos mejorar la calidad de los sistemas educativos y tiene 6 áreas de trabajo, como ven ustedes ahí. La primera es la calidad, la segunda es la inclusión, la tercera es la transición digital, la cuarta la formación del profesorado
la quinta, la educación superior, y la sexta, la dimensión geopolítica. Estos son los 6 ámbitos del espacio europeo de educación superior. Me voy a referir solo a los 2 primeros, porque son los que más nos afectan a la cuestión de la LOMLOE, competencias y la inclusión. El primero de los objetivos, como digo, de los targets de la Unión Europea, es la calidad. Y en el marco de esa calidad, lo que se dice fundamentalmente son 2 cosas que me parecen de enorme relevancia para la cuestión de la inclusión: el aprendizaje permanente y las competencias clave. Esto está ahí, esto es una realidad, esto no lo digo yo, esto no lo dice la ministra. Esto es un hecho, esto es objetivamente una tendencia supranacional. La calidad de los sistemas educativos pasa por un aprendizaje permanente, y para preparar para el aprendizaje permanente, solo las competencias clave pueden lograr. Viene después el segundo de los marcos, ¿vale? Pero yo les quiero insistir en este elemento de las competencias. El segundo de los objetivos marco, digamos, es esa inclusión. Y esa inclusión, ¿vale?, se pretende desde muy diversas acciones. Yo he sintetizado aquí algunas de ellas, pero para mí la más importante desde la perspectiva de la discapacidad es esta estrategia europea para personas con discapacidad. Perdón por la errata, ¿vale? Y en esta estrategia europea para las personas con discapacidad se apuesta por formación de profesorado, por apoyo a los centros que trabajan con discapacidad, y hay, por tanto, lo mencionaba Anxo antes también, toda una línea de acción que se dirige en la misma dirección, ¿vale? Evidentemente, ¿cuál es esa dirección de competencias y paradigma de aprendizaje permanente? Pues educar para el siglo que viene, educar para el siglo XXII, con una sociedad muy, muy, muy cargada de conocimiento que crece rápido, una sociedad digital, una sociedad multicultural, donde lo que es imprescindible es el aprendizaje permanente. Porque ese aprendizaje permanente es lo que me va a posibilitar de una manera activa en esta sociedad tan compleja, ¿eh? Ojo, puedo vivir en una sociedad de una manera meramente pasiva o participativa. Y lo que hay que intentar es que todas las personas, más allá de su capacidad, adquieran un protagonismo en esta sociedad compleja. Y eso ya se decía desde el año 72, la UNESCO escribe su informe, el informe FORE, Learning to Be, muy anterior al informe de LORS, que luego copia esta idea de aprender a ser, ¿vale? Y ese informe, Learning to Be, dice exactamente eso. Hay que fijarse más en aprender. Insisto que esto es determinante. No hay que perder tanto tiempo en distribuir información, porque la información cada vez más con los recursos digitales está ahí, y sí que hay que dedicar más tiempo cada vez a aprender a aprender. Y esto me parece determinante, y me parece determinante especialmente para porque creo que los nuevos contextos digitales, los nuevos contextos que permiten escribir sencillamente dictando, por ejemplo, o que permiten con la voz realizar determinadas órdenes a los ordenadores, creo que esto ayuda muchísimo a hacer realidad este paradigma de aprender a aprender también a las personas con discapacidad. Desde este posicionamiento es desde el cual la Unión Europea apuesta por un educar para aprender a ser. Insisto, que Delors ya hablaba de aprender a saber, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, ¿vale? Evidentemente esto viene de lejos. Este aprender a ser es un ser de todos. Es decir, cada cual desde el máximo de sus posibilidades. Esto es la inclusión. Siempre el objetivo de la educación ha sido el desarrollo máximo integral de cada uno, de cada cual. Yo tengo que resignarme a no ser Mozart, porque mi actitud musical, mi abuela, que era profesora de música, lo vio rapidito que me iba a costar mucho. Eso sí, ella se esforzó para que, sin llegar a ser Mozart, yo pudiera por lo menos aporrear 4 cosas en el piano, ¿no? Es decir, sacó el máximo de mis posibilidades. Yo creo que esta es la clave: enseñar a ser, enseñar a asumir lo que cada cual somos y asumir que todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad, más allá de nuestra individualidad, que no es nada más que eso, diversidad. No es nada más que eso, diversidad. La magia
de la diferencia. Si fuéramos todos iguales, idénticos, imagínense ustedes qué aburrimiento de vida. Desde esta perspectiva es desde la cual se lanza la cuestión de las competencias clave. Desde esta perspectiva, desde la cual la Unión Europea dice que para asumir un aprendizaje permanente hay que ir más allá de ofrecer solo contenidos, sino que hay que, sin renunciar a los contenidos, darle a los contenidos un valor competencial. Esta es la que proporcionará a todos una nueva igualdad de oportunidades en una sociedad en esta sociedad del conocimiento, globalizada, tecnificada y virtual, en esta sociedad multicultural, sin duda alguna, el aprendizaje permanente es hacer de la educación una herramienta de igualdad social. El aprendizaje por competencias es precisamente lo que otorga ese aprendizaje permanente, lo que me permite estar constantemente sacando el máximo de mí. Y esto supone una revolución, y es la revolución del currículo competencial que plantea la LOMLOE, que no es nuevo de la LOMLOE, que ya lo tenía la LOE, que viene del 2006, porque las competencias de la Unión Europea vienen ya desde una resolución del 2006. Lo que ocurre que en el 2018 se han modificado y estas 8 que teníamos antes de lengua materna, idioma extranjero, matemáticas y ciencia, aprovechamiento digital, aprender a aprender, civismo y relaciones, iniciativa emprendedora y expresión cultural, se han modificado relativamente. Hoy se habla de alfabetización comunicativa, porque es muy importante el lenguaje simbólico internacional, por ejemplo. Entender dónde está la salida en un aeropuerto sencillamente viendo un icono. O entender el icono de interruptor, on-off en un aparato. Esto es un lenguaje también que hay que conocer. El concepto de idioma extranjero en un mundo multicultural, en una ciudadanía ya europea, cambia de visión. ¿Cuál es el idioma extranjero? De un hijo de padre español, madre alemana, que viven en Cataluña y que van a un colegio británico. Pues evidentemente no hay ahí ni lenguas maternas ni extranjeras, ¿no? Se habla, por tanto, ya de multilingüismo sencillamente. A las matemáticas y a las ciencias se les ha ampliado toda la cuestión de ingeniería, toda la cuestión de tecnología, inteligencia artificial, robótica, que tantísimo puede ayudar a la inclusión en los colegios. Tantísimo puede ayudar. Que hoy, por ejemplo, estemos en disposición de que la gente pueda escribir sin necesidad de que escriba manualmente, porque escribir es también decir algo y que en un ordenador aparezcan esas palabras en la pantalla. Este cambio de chip ya es posible y antes era más complicado. El aprovechamiento digital se sigue manteniendo como tal, pero la competencia de aprender a aprender se ha reubicado en la competencia personal, social y de aprendizaje, y esta es especialmente importante para la cuestión de la inclusión. Me detendré más tarde en ella. La competencia de civismo y relaciones interpersonales, que ha pasado a ser también, con unas pequeñas modificaciones, de civismo y sostenibilidad, la iniciativa emprendedora y la expresión cultural, que se mantienen iguales. Estamos hablando con estas competencias que se llaman Key Competence, precisamente Key significa clave, pero también llave. Estamos hablando, por tanto, digo, de la llave que abre las puertas a la autonomía, al aprendizaje permanente y, por tanto, a la participación real, activa, constructiva, crítica de todos en la sociedad. Estamos hablando. Por eso creo que el enfoque competencial es sensato y es una oportunidad, porque nos abre puertas a todos, sin distinción. La Unión Europea maneja cada una de estas 8 competencias desde un desempeño, ¿vale? Una acción concreta que hay que resolver, ¿vale? La competencia comunicativa supone una tarea concreta, que es transmitir e interpretar información en distintos contextos. La competencia científica supone interpretar la realidad que nos rodea para transformarla de una manera crítica, reflexiva y segura, y también con sostenibilidad.
¿vale? Cada competencia tiene su desempeño y tiene sus dimensiones, que incluye, por supuesto, conocimiento, pero también destrezas y también actitudes. Esto es lo que tiene que fluir en los contenidos curriculares. Estas tres dimensiones son las que van a articular el nuevo currículo orientado en perfiles competenciales. Lo que hacen las competencias, ni más ni menos, es ubicarse en estos tres ejes de la nueva sociedad, ¿vale? Para que las personas puedan moverse en ellas. Puedan, con todas estas competencias, moverse en un mundo diverso, un mundo tecnológico, un mundo globalizado. Y de ellas es especialmente importante la personal, social y de aprender a aprender. Para mí está claramente en el centro de todas estas competencias, la personal, social y de aprender a aprender. Y para mí me parece la más trascendental en términos de inclusión. Porque la Unión Europea, para esta competencia, define el desempeño de autoconocerse de manera permanente, de promover el crecimiento personal y de establecer relaciones constructivas con otros. Y ese otros incluye a tú. Esta competencia tiene esa doble cara de responder a que personas con dificultades puedan superar esas dificultades desde un aprendizaje autónomo, desde un autoconocimiento reflexivo de cómo es, de qué limitaciones tiene, de qué puntos fuertes tiene, ¿vale? Pero a la vez también ese todos incluye a que las personas que a lo mejor encuentran menos dificultades en algunas cosas sean capaces de construir con personas que tienen más dificultades una relación constructiva, una relación que le haga crecer, una interacción social enriquecedora. A mí me parece una competencia muy bonita, una competencia que ha sido definida en unos conocimientos, unas destrezas y unas actitudes de las que son destacables las que más tienen que ver con la inclusión, como son la dignidad, los hábitos saludables, la autonomía y la confianza, y que tiene un marco de referencia que para mí debiera ser, sin duda alguna, un libro de cabecera para todas aquellas personas que quisieran atender esta competencia de personal, social y de aprendizaje. LifeComp, las denominadas competencias para la vida, han sido definidas en este marco europeo, ¿de acuerdo? Y para mí este marco europeo, que tiene este símil como este logo de este árbol que hunde sus raíces en esa dignidad humana y en esa especificidad y se desarrolla en tres grandes ámbitos, ¿no? El ámbito de lo personal, de lo social y del aprendizaje, cada uno de ellos con tres estados, ¿no? La siembra, el florecer y el fruto. Me parece que es un trabajo maravilloso en el que nos tenemos que detener los que apostamos por una educación inclusiva porque nos da un marco muy, muy, muy interesante de actuación. Es una competencia esta, como digo, donde la dignidad humana está en el centro, donde el valor de todos, por igual, está en el centro, donde las cuestiones instrumentales de autonomía están en el centro, donde la cuestión de unos hábitos saludables que nos permiten una autonomía desde donde estamos están absolutamente en el centro. Y donde la autonomía, la confianza y la resiliencia, tan importante para personas que tienen algunas dificultades o algunas capacidades diferentes, están determinadas. Por tanto, si trabajamos bien esta competencia, estaremos haciendo crecer y mucho desde el autoconocimiento reflexivo a las personas con necesidades especiales. Pero también estaremos haciendo crecer y mucho a personas que no tienen a lo mejor tanta necesidad de atención, pero les estaremos haciendo crecer en el establecimiento, como dice aquí muy claramente, de relaciones constructivas con otros. En estas relaciones constructivas con otros están todos. En este aprendizaje autónomo, en este autoconocimiento están todos. En esta competencia personal está la inclusión permeabilizada por todos y cada uno de estos contenidos. Y a eso deben dedicarse estos contenidos curriculares. Luego aquí, ubicar la inclusión tiene absolutamente todo el sentido. En este panorama de nuevas competencias, en este panorama del OMLOE, insisto, al servicio
del Espacio Europeo de Educación 25 y las competencias clave europeas, que a su vez está al servicio de los grandes objetivos UNESCO de una educación inclusiva. En ese contexto digo, se alteran relativamente las concepciones de cuestiones de planificación curricular más tradicionales. Los objetivos pasan a ser ahora perfiles competenciales. Y esto tiene mucho interés para la inclusión, porque ya no tenemos unos estándares marcados para todos igual y ya no hay un para todos café, sino que hay un perfil de salida deseable, donde cada cual se ubicará en ese perfil también en función de sus circunstancias personales. Hablamos de unos contenidos que tienen mucho más que ver ya con unos saberes esenciales y al servicio de la competencia, no redundantes, no innecesarios, sino saberes que realmente aporten a la competencia. Hablamos de unas metodologías que tienen que ver con experiencias significativas de aprendizaje, que tiene que ver con lo que yo llamo ponerse las pilas, pero las pilas AAA, aprendizaje activo del alumno. De todos, cada cual en sus posibilidades. Y hablamos de una evaluación que se dirige hacia las rúbricas, hacia esa graduación en una escala de logro de los perfiles competenciales. La relación, por tanto, entre estos perfiles competenciales de aquí con estas rúbricas de aquí es determinante, porque una rúbrica supone la evaluación de la adquisición de competencias, supone diseñar desempeños, supone evaluar productos de esos desempeños, en unas tareas de proyectos que de alguna manera se han establecido en escenarios de realidad. Y a partir de ahí se diseñan unas escalas de logro, unas rúbricas. El cambio es significativo, el cambio no es de nombres, el cambio es verdaderamente metodológico y de finalidades. El cambio metodológico es pasar a una educación de aprendizaje activo del alumno a partir de saberes esenciales para alcanzar desempeños. Desempeños que demuestren un perfil competencial que se evalúa desde una escala de logro y no desde una media, desde unos estándares de café para todos. Esto ayuda mucho a la inclusión. Evidentemente, en esas escalas de logro se definen grados de dominio para cada nivel y permite mucho mejor, claramente, un diseño personalizado, individualizado de la evaluación y de la calificación. Una rúbrica no es ni más ni menos que un desempeño o una tarea desmenuzado en distintos indicadores para los cuales defino una escala de logro de manera cualitativa. Con ello voy enseñando al estudiante cómo ir transitando por esos niveles de dominio, desde esa escala de logro. Hay muchos ejemplos de rúbrica. Por ejemplo, uno de los más conocidos puede ser la escala del marco europeo de referencia de lenguas. ¿Vale? Como ven ustedes aquí, el marco europeo de referencia de lenguas permite para los distintos indicadores de la competencia lingüística escuchar, leer, interactuar, hablar o escribir, para cada indicador de la competencia, una descripción cualitativa clara, concisa, de qué significa estar en el A1 o estar en el C2. Esto permite incluso que una rúbrica aplicada a dos personas distintas obtengan una misma calificación, un mismo valor, por ejemplo, estar en el B2, y sin embargo tener algunos indicadores en el B1 y otros en el C1, y que estos indicadores sean distintos para dos personas. Dicho de otra manera, una misma rúbrica con una misma calificación puede tener una distinta evaluación de personas distintas. Las ventajas de la rúbrica son así innegables. Primero, permite calificar y evaluar, pero permite hacerlo ofreciendo una mejora de manera clara y de manera cualitativa. Es muy personalizada. Dos personas con la misma calificación pueden tener distintas rúbricas. Dos personas que tienen sencillamente un 7
sin una rúbrica, es más difícil para ellos no pensar que saben lo mismo. Les voy a contar una anécdota de mi hijo hace muy poquito. Salían de un control de inglés, está en primaria, salía de un control de inglés hablando con su amigo Manu y le decía, ¿tú qué has sacado, Manu? Yo un 7. Y decía mi hijo, pues yo también un 7, sabemos lo mismo. Solo tenían la información de tengo un 7, por tanto, sabían lo mismo. Es muy probable que los errores que hayan tenido no sean los mismos. Por tanto, un mismo 7, una misma calificación, no significa una misma evaluación o caer en los mismos errores. Calificación y evaluación es distinto, pero la rúbrica me permite evaluar, es decir, indicarle al alumno si está aquí en este indicador o si está aquí, pero también me permite calificar. Y una misma calificación puede dar lugar a distintas evaluaciones. Por tanto, es muy personalizada. Y esto de la personalización es clave para la inclusión. Es muy importante porque ayuda a la persona con necesidades educativas especiales a ubicarse mejor, ayuda al profesor a escalar mejor la evaluación de esa persona y ayuda también a las personas que no tienen necesidades educativas especiales a entender que cada cual en su escala de logro necesita y requiere una evaluación personalizada. Y que no vale para todos café, porque hay a quien les gusta el colacao y hay quienes prefieren tomarse un buen té a la menta. Evidentemente, otra ventaja es que es muy competencial, porque la rúbrica, como vemos, está orientada a un desempeño y, por tanto, a poner de manifiesto a través de un producto qué competencias se han adquirido o no se han adquirido. Por tanto, esas ventajas a mí me parecen evidentes. Este enfoque competencial, yo quiero insistir, que desde la Unión Europea plantea un desarrollo personal a lo largo de la vida, plantea la ciudadanía activa y la inclusión. De nuevo, fíjense cómo está el término absolutamente presente en la descripción competencial del marco de la Unión Europea, que es el que asume la LOMLOE, y un marco de empleabilidad, de favorecer a cada persona, es muy importante, every person, ¿vale? A cada persona, a todos, a ese todos con mayúscula, ¿eh? Todos los estudiantes importan, como dirá la estrategia más reciente del compromiso de Cali de 2019, a cada persona la posibilidad de obtener, en función de sus competencias, un puesto en el mercado de trabajo. En definitiva, se trata de tres grandes áreas de desarrollo competencial: el personal, el promover aprendices, ciudadanos, personas felices; el pretender personas que estén verdaderamente integradas, hablo de esa integración participativa en la convivencia, en la ciudadanía; y un desarrollo profesional que tiene que ver con la oportunidad de desempeñarme también profesionalmente allá y siempre que sea posible. En definitiva, estamos hablando de una plenitud vital, de alcanzar esa metacompetencia de estar pleno. Como diría la canción, salud, dinero y amor, ¿no? Es decir, si yo me encuentro bien conmigo, con los demás, en el trabajo, yo realmente seré una persona feliz, una persona integrada, una persona plena. Concluyo ya, para cerrar en el tiempo estrictamente marcado, con unas conclusiones breves sobre esta oportunidad del enfoque competencial. Insisto, hemos visto las tres patitas que yo quería ver: la evolución de la tendencia supranacional de la inclusión hasta llegar hasta hoy, la LOMLOE como depósito de ese marco europeo competencial y las competencias con el giro de perfil competencial y de rúbricas como oportunidad para la inclusión en la escuela. Una inclusión de doble cara: inclusión de las personas que necesitan un mayor apoyo o que tienen unas características que les hacen necesitar más especialmente ayuda, y también de las personas que necesitan menos ayuda, pero que evidentemente conviven en la sociedad real con una diversidad de individuos de la especie humana
que no por ser diversos tienen distinta dignidad. Termino ahora con el elemento de las conclusiones y esta oportunidad de este enfoque competencial. Ojo, porque la pregunta ya voy a irla respondiendo. LOMLOE, inclusión y competencias. Oportunidad perdida o paso de gigante. Yo creo que puede ser un paso de gigante. Creo que estamos ante una oportunidad, pero creo que podemos perderla si no lo hacemos bien. Por tanto, yo no diría ni paso de gigante ni oportunidad perdida. Diría, creo que estamos en un escenario de oportunidad, creo que estamos ante un reto que hay que asumirlo por el bien de la sociedad en su conjunto. ¿Y cómo se define ese reto? Pues ese reto se define desde luego de una pedagogía por competencias, orientada al saber hacer, que se despliegan en circunstancias de la vida real, y esas circunstancias de la vida real de cada cual son particulares. Es evidente que la circunstancia de la vida real de una persona invidente no es la misma circunstancia de la vida real de una persona que puede ver. Por tanto, este despliegue que hay que ir atendiendo en escenarios de realidad ofrece un panorama de diversidad mucho más fácil de atender con este enfoque que con enfoques basados en café para todos, en estándares de aprendizajes rígidos. Creo que eso es una oportunidad. Es una oportunidad que se adapten a diferentes circunstancias individuales, porque la escala de logro de la rúbrica me permite evidentemente modularlo. Es evidente que permiten un currículo más flexible. La LOMLOE habla de dar más autonomía a los centros para esta cuestión competencial. Habla de la posibilidad de agrupar asignaturas en grandes ámbitos, de los cuales podemos tener una rúbrica conjunta y, por tanto, una evaluación más adaptada a personas con distintas capacidades en distintos ámbitos. Y, por supuesto, recordar que el eje está en la dignidad humana y, por tanto, en ese valor esencial e idéntico de todos los individuos de la especie. Nadie es igual a nadie, pero todos son iguales en dignidad. Todos necesitamos una atención individualizada, porque todos somos únicos, todos somos especiales, todos somos unos individuos maravillosamente irrepetibles. Pero nuestra dignidad es idéntica. De ahí que los derechos lo que hagan es traducir esa dignidad en un sistema de normas que defiendan los elementos esenciales que la caracterizan. Repito, no somos dignos porque tenemos derechos porque somos dignos. Y los derechos lo que hacen es garantizar en un sistema normativo las características fundamentales que definen los elementos fundamentales que definen lo que constituye la dignidad humana. La dignidad humana debe ser, por tanto, ese eje de esa atención individualizada basada en competencias, y desde esa dignidad, todos, al tenerla igual, tenemos, por tanto, la igualdad de oportunidades, evidentemente adaptadas a nuestra necesidad, a nuestra particularidad, a nuestra individualidad, desde el principio de la no discriminación. Cambiando el concepto, como hemos visto en esta evolución histórica de los organismos supranacionales, desde la caridad, desde la atención, como algo que hacíamos de manera generosa, a un imperativo sociomoral, a un imperativo de justicia. Y este es el eje fundamental, con una meta, que la inclusión sea la máxima posible, que la participación no sea sencillamente estar, sino estar en la mayor participación que me sea posible para poder tomar decisiones, para poder verdaderamente no solo estar, sino ser, en igualdad de condiciones, al todo máximo que yo pueda llegar, desarrollo máximo integral. Desde luego, cada individuo tiene un desarrollo máximo posible, y no luchar por el máximo desarrollo de todos y de cada uno de los individuos es perder la oportunidad de crecer socialmente como comunidad, y desde luego estamos cercenando la vida
de personas concretas de la especie. El enfoque debe ser holístico. Es necesaria una implicación integral de las familias, de las escuelas, de las administraciones, de la comunidad, de todos. De ahí que yo haya planteado también un modelo para aprovechar esta oportunidad, y con esto termino, el modelo de competencias clave 4x4. Es un modelo que pretende concienciar sobre que son 4 los elementos fundamentales del cambio: el cambio curricular, el compromiso de los centros, el profesorado y el claustro, y la comunidad. Sin estos 4 cambios, esta oportunidad sí que podemos perder. Y en vez de constituir esto en un paso de gigante, podemos quedarnos sencillamente en una retórica normativa. El cambio curricular tiene que venir, evidentemente, en centrarnos en el alumno y en hacerlo competencial. El compromiso del centro tiene que venir, evidentemente, con una integración y un liderado que dé coraje al centro para que de manera completa y colegiada se comprometa con esto. Esa colegiación del claustro debe hacer que exista un profesorado que esté concienciado de esto y que esté formado de manera concienzuda para que se capacite en esta cuestión competencial. Si no, es imposible abordar las competencias y, por tanto, darle a ese enfoque competencial el matiz inclusivo que ofrece como oportunidad. Y, desde luego, un claustro que trabaje cooperativamente, porque si estamos con francotiradores que siempre están constantemente limitando las posibilidades de esa inclusión competencial, iremos mal. Y una comunidad a la que hay que hacer conscientes de esta inclusión, que hay que conectar con este cambio, y que, evidentemente, para conectarla tenemos que hacer que colabore y tenemos que consecuentemente dejar que el trabajo familia-escuela sea verdaderamente un mismo hilo conductor, que sea una misma sintonía. Competencias e inclusión, oportunidad perdida o paso de gigante. Pues evidentemente está por ver si será una oportunidad perdida o un paso de gigante. Yo quiero verlo ahora mismo como un reto de grandes oportunidades que espero que sepamos aprovechar todos. Muchísimas gracias de verdad por su atención, ha sido un honor, y ahora quedo abierto a este ratito de preguntas o de debate con todos ustedes. Muchísimas gracias de verdad, y ha sido un honor. Muchísimas gracias, Javier. Para continuar, lo primero, decirte algunos de los comentarios que resumen un poco la opinión de los participantes. Es decir, muy interesante y clarificador el recorrido histórico que se ha hecho. Magnífica exposición, muy clara y didáctica. O sea, que te felicitamos por la ponencia, porque... Si hay alguno negativo, también dímelo, ¿eh? Si hay alguno negativo, también me dices algo, ¿eh? No tenemos ninguno negativo, y estos yo creo que resumen perfectamente lo de... Gracias de verdad. Quiero, antes de terminar también, al decir las gracias por la atención, aunque ahora ya voy a responder a las preguntas y no terminamos aquí, todavía nos quedan unos minutos, pero quiero especialmente también agradecer a la traductora del lenguaje de signos todo su trabajo, y esperar que me haya expresado al ritmo, a la velocidad y con la claridad suficiente para haberle facilitado su trabajo. Lo has hecho magníficamente. O sea, que yo creo que lo ha podido seguir perfectamente, porque ha sido un lenguaje perfectamente pausado y acorde a lo que tendríamos que haber hecho. Muchas gracias. En este sentido, también había un comentario sobre que había una parte de no accesibilidad para las personas que no dominan el lenguaje de signos, y es que teníamos un problema con el subtitulado por el modelo de la plataforma. Entonces, cuando lo subamos a YouTube, subsanamos esa parte, ¿vale? Muchas gracias. Pasamos a la parte de preguntas. Te voy a unir en unas dos, porque son así un poco similares. Desde tu opinión personal, porque son cosas que tú has dicho, ¿crees que con esta nueva ley se va a cambiar realmente la práctica educativa, es decir, la pedagogía que se utiliza, y que se va a potenciar con la formación del profesorado y de las familias, visto un poco las prácticas que asumen los ministerios en España? Es decir,
como son patas esenciales, ¿cuál es tu valoración personal sobre este aspecto? Porque también Vale. están incluidos o se están incluyendo esta nueva visión ya en los estudios de grado de los nuevos profesores. Vale, son como dos preguntas distintas. Una es las posibilidades que da la ley a partir de sus patitas fundamentales, y otro es el tema de la formación del profesorado en este momento. Vamos por partes. Primero, la ley. La realidad no cambia a golpe de BOE. La realidad no cambia a golpe de BOE. Lo que sí creo es que esta ley permite, digamos, ese cambio de una manera más clara. Dicho de otra manera, ya hay muchos centros que estaban trabajando de una manera competencial y de una manera inclusiva, pero a veces les faltaba precisamente ese soporte legal para hacer esos proyectos más innovadores o esas metodologías más competenciales. Incluso encontraban dificultades cuando llegaba el inspector al centro a revisarles las programaciones, encontraban dificultades en explicarles qué estaban haciendo, o encontraban dificultades para que un proyecto innovador fuese aprobado. Yo creo que la ley lo que hace es abrir un marco de oportunidad enorme, tomándose mucho más en serio el enfoque competencial. Ahora, que luego se vaya a producir el cambio en la práctica real o no, eso está por ver. Evidentemente, pasan muchas leyes, de la ley de dependencia, podemos hablar de la ley del sustento mínimo vital, podemos hablar de un montón de leyes. Una cosa es la ley, una cosa es la pretensión de la ley y otra cosa es la realidad de la ley. No sé lo que ocurrirá en la realidad. Creo que la ley abre más que otras, creo que esta ley abre más que otras la oportunidad a un enfoque real competencial. Y para eso hacen falta dos patitas. Y son las dos patitas en las que me consta que se está trabajando más, que es el desarrollo curricular y la cuestión del profesorado, porque hay una disposición adicional, la disposición adicional séptima, que obliga al gobierno a en un año tener, digamos, una norma sobre el profesorado, su desarrollo, su formación y su acceso a la docencia. Entonces, me consta que las dos patitas, el currículo y el profesorado, se está trabajando. ¿Cuál será el resultado final? ¿Podrá ser mejor o peor? Pues claro, está por ver, ¿vale? Pero sí creo que esta ley da esa oportunidad. En gran parte va a depender de cómo se diseñen realmente los currículos y de cómo se haga la formación del profesorado. Y ahora te conecto con la segunda parte. Con respecto al currículo, hombre, el tema de facilitar ámbitos y de que vaya a haber perfiles competenciales y de que se apueste por rúbricas, abre un amplísimo espectro. ¿Suficiente? Yo que soy honesto, para mí no. A mí me hubiera gustado una ley mucho más radical que se acabase con las asignaturas y que hablase de 8 ámbitos competenciales que fueran las 8 competencias clave de la Unión Europea. Bueno, eso hubiera sido un cambio demasiado radical. Quizá históricamente no estamos todavía preparados para ello, porque hay muchos corporativismos de muchos profesores, de sus especialidades, de sus áreas, etcétera. Y por tanto creo que esta vía a mitad de camino no está mal. Se mantienen las asignaturas y las materias, pero se da la posibilidad de agruparlas en ámbitos. Y desde luego se da peso a las competencias. Creo que eso es una mejora. Para mí insuficiente, pero una mejora. Y el otro tema es el de la formación del profesorado. Hace falta un plan nacional de formación de profesorado en competencias. Si no, esto se va a ir al traste y se va a quedar en el papel de la ley. Y te conecto con lo que están los grados ya empezando a educar en este modelo. Hombre, no todo lo que sería deseable. Queda mucho por hacer. Se está empezando en este modelo. Y es triste, porque el modelo está en marcha desde el año 72. Como habéis visto, desde el año 72 la UNESCO dice, hay que potenciar aprender a aprender. Hay que potenciar aprender a ser. Y llevamos 50 años de retraso. Todavía en un modelo muy napoleónico, academicista, enciclopedista. Por tanto, vamos tarde. Pero, en fin, yo creo que se está produciendo mucho más despacio de lo que debiera. Y las facultades de formación de profesorado tienen gran parte de responsabilidad en esto. ¿Más preguntas? Ahora te voy a agrupar otras relacionadas con el tema de la evaluación. Nos preguntan,
¿La LOMLOE refleja estos cambios o reflejará estos cambios en la forma de evaluar? Sin duda sí, sin duda. El desarrollo curricular que se va a hacer mediante los reales decretos, sí. En lo que se está trabajando, hasta donde llega mi conocimiento, en el tema de evaluación, es en ofrecer, al menos en los reales decretos de enseñanzas mínimas, trabajar en perfiles competenciales. Como he dicho, esos perfiles competenciales hacia donde van es hacia qué elementos, qué desempeños para cada una de las competencias hay que adquirir al final. Este enfoque de ofrecer solo perfiles de salida, perfiles competenciales de salida por grandes niveles, primaria, secundaria obligatoria, ayuda mucho más al profesorado a que la evaluación sea más graduada, más competencial y más individualizada. Que luego las comunidades autónomas cierran esto de una manera mucho más rígida o que los propios centros al final traducen esos perfiles competenciales en organización de sus evaluaciones de manera rígida, esto es otra cuestión. Insisto, la realidad no cambia a golpe de BOE. Lo que sí creo que hace el BOE es orientar por dónde se quiere que se vaya. Pero, en fin, tantas leyes han quedado en papel mojado. Yo confío en que luego el desarrollo curricular en el que se está pensando, al hablar de perfiles competenciales de salida, ayuda mucho más a este enfoque de evaluación en escala de logro, individualizada y que mucho más aporta a enfoques inclusivos. Preguntan también en relación con la evaluación, ¿esto es posible con las ratios existentes de alumnado? O sea, lo preguntan, ¿existe la necesidad de bajar ratios para hacer ese trabajo bien hecho? Sería muy recomendable. Esto es evidente. El debate de las ratios es un debate muy complejo porque por un lado está la cuestión técnico-pedagógica, por otro lado está la cuestión económica, por otro lado está la cuestión demográfica. Evidentemente, unas ratios menores ayudan a este proceso. Hay que buscar un equilibrio entre la ratio eficiente, las posibilidades económicas de responder a unas ratios eficientes y la cuestión demográfica. Yo creo que la demografía va a ayudar poco a poco también a que las ratios se ajusten. El incremento de profesorado que ha venido también con la situación de la pandemia y que esperamos que en muchas administraciones autonómicas ayude a estabilizar una pequeña bajada de ratio acompañado de las tendencias demográficas, van a colaborar a que las ratios sean un poco más sensatas, no mucho más, pero un poco más sensatas. Sin duda, ratios más bajas ayudarían más a esto, ¿vale? Pero yo creo que en cualquier caso hay un refrán que a mí me gusta mucho para los navegantes que dice, no puedes dominar el viento, pero sí puedes manejar tus velas. Un profesor a lo mejor no tiene capacidad de cambiar las ratios porque le vienen por ley, pero sí puede manejar qué hacer con esa ratio y cómo hacerlo de manera más competencial. Hay espacio de maniobra y lo que hay que intentar es, pues con los mimbres que tenemos, hacer el cesto mejor posible para que sea competencial. Otra pregunta que viene acompañada de una felicitación que también te leo. Dice, gracias a Javier por, en primer lugar, felicitarle por la claridad de conceptos y la pedagogía utilizada en los espacios que hemos tenido el lujo de disfrutar. Y Gracias. y pregunta, también por la experiencia de otras leyes que hemos tenido que ir asumiendo, es decir, ¿cuánto tiempo es el tiempo razonable en el que desde que una ley empieza a funcionar hasta que empieza a estar integrada en todo el sistema educativo? Y porque eso, como va muy asociado a la inclusión y al interés de nuestro grupo social de personas con discapacidad, pues lo Claro. consideramos un tema relevante. Hombre, los reales decretos de enseñanzas mínimas del currículo están ya a puntito de salir. Yo creo que antes del verano, antes de agosto, estarán, si no aprobados, pues en un estadio de borrador ya muy avanzado. Para septiembre, desde luego, ya estarán aprobados. El calendario de la ley da como un año ahí, entre septiembre del 21 y junio del 22, para ponerse las pilas en términos curriculares. En septiembre del 22 empieza
por años, de manera progresiva, el nuevo modelo. Yo creo que en 2 o 3 años este nuevo modelo puede calar, y yo entiendo que en un lustro, que es más o menos el marco que se da para que una reforma permeabilice, yo creo que en un lustro esto habrá calado. Por tanto, prácticamente al filo del año 25, quizá un poquito más, año 26, curso 26-27, pero al filo del año 25, que es el año en el que deberíamos estar. ¿Vale? Para el año 25, según el Espacio Europeo de Educación, deberíamos estar ya con este modelo más o menos operativo con eficiencia. Yo confío. Va a depender mucho de la formación del profesorado. Alguien decía por ahí también en el chat la necesidad de la sensibilización del profesorado, ¿vale? Yo creo que es un paso previo. Yo siempre que trabajo con claustros, yo trabajo con muchos claustros dándoles formación en competencias, los claustros, y siempre manejo mi formación en 4 peldaños. Y el primero es sensibilización. Si no entiendo que tengo que cambiar el chip, difícilmente voy a cambiar el chip, y además lo voy a hacer a desgana y mal. Por tanto, primer escalón, sensibilización. Después, conceptualización. Si no tengo muy claro esto, qué significa conceptualmente, ¿vale? Si no tengo una base teórica solvente, difícilmente puedo pasar a la. Por tanto, sensibilización y conceptualización. El tercero, la práctica metodológica y de programación. Y la cuarta, la evaluación mediante rúbricas. Si seguimos esos escalones, se puede conseguir. Con un plan de formación a partir de las comunidades autónomas, a partir de los CETIF, a partir de los centros territoriales de innovación y formación, esto se puede conseguir en menos tiempo. Pero un mínimo de 3-4 años es necesario. Es necesario. Luego, en otras 2 preguntas así que pueden estar relacionadas, en la parte de las competencias para la mejora de la empleabilidad, sería esto, es decir, pregunta, ¿cómo enfoca la ley esta formación de cara al empleo? Pero yo creo que ya lo has respondido un poco en la ponencia. Y luego, sobre todo, sí que la otra que entronca con esta, es decir, si conoces si con la reforma que se está haciendo de la formación profesional también se está pensando en este mismo modelo. Sin duda, de hecho, la formación profesional lleva ya mucho más tiempo, quizá, que la enseñanza, digamos, de la ESO, en este enfoque competencial. Lleva mucho más tiempo porque está mucho más orientada precisamente a tareas y desempeños y a resolución de problemas de aplicación práctica. Por tanto, sin duda alguna, sí que se está pensando en eso. Pero voy a ir más lejos en este tema de las competencias, la formación profesional y la empleabilidad. No solo es una cuestión del sistema educativo de la educación básica, primaria más la ESO, sino que es también cuestión del marco nacional de cualificaciones que cada vez más abrirá la vía al reconocimiento de competencias más allá de un título, sino mediante la acreditación de experiencia profesional. Acreditando experiencia profesional y mediante determinadas pruebas competenciales, uno va a poder acreditar determinadas competencias y, por tanto, obtener determinados reconocimientos en el marco del Marco Nacional de Cualificaciones, porque es también un imperativo europeo. Es decir, que el marco del empleo no sea solo un marco basado en titulitis, sino basado en competencias. No me diga usted qué título tiene, dígame usted qué sabe hacer. Y usted puede que sepa hacer muchas cosas por su experiencia profesional, pero no haya tenido la oportunidad, por lo que sea, de tener ese título. Pero si usted me demuestra de una manera arreglada, de una manera organizada, que tiene esas competencias, yo se las puedo reconocer, ¿vale? Es ese ímpetu de rescatar espacios de oportunidad para todos, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. Eso está muy bien. Y ya por último, aunque hay más preguntas que, bueno, pues luego rescataremos ya, pero por cerrar también, rescataremos alguna y si vemos así que son de mucho calado de interés, pues igual te las enviamos para que nos las intentarás responder, Vale. para que podamos solventarlas, ¿vale? Nos preguntan que está relacionado con las grandes discapacidades, es decir, cómo afecta esto a las grandes necesidades de apoyo
con todo lo que hemos estado hablando, que es un poco Claro. el debate. Yo creo que para mí, como lo decía antes, ¿no? Este principio que aterriza de toda la UNESCO de inclusión, de máxima integración posible, obliga a máximos recursos necesarios. Por tanto, cuando hablamos de una necesidad verdaderamente muy grave, pero siempre que exista la posibilidad de la escolarización en un centro ordinario, esto va a tener que venir apoyado con personal y con recursos materiales y didácticos. Esto es muy importante. Esos recursos didácticos incluyen también formación, tanto profesorado, más profesorado mejor formado, y recursos materiales, adaptación de medios y adaptación de recursos, ¿vale? Por tanto, es evidente que si una persona necesita un ordenador al que se le pueda dictar y escribir al mismo tiempo, pues evidentemente habrá que ponérselo. Otra cosa es que ese principio de máxima inclusión posible no está reñido con la separación imprescindible necesaria. ¿Recordáis ese equilibrio que yo he planteado en la ponencia al hilo de uno de los planteamientos de Unión Europea? Y esto es lo que hace que yo no veo en la LOMLOE que en ningún momento, por ejemplo, haya un ataque ni a la capacidad de los padres de decidir si su hijo en función de sus necesidades debe ir a un centro especial o no, ni en que ataque al cierre de los centros de educación. Creo, con toda honestidad, que lo que hace es intentar ese equilibrio entre la máxima inclusión posible y una decisión informada de los padres de que puedan atender a centros donde quizá por necesidades muy específicas y por características muy específicas sea para el desarrollo máximo integral de esa persona más necesario ese centro de educación especial, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que mantener un poco el debate en niveles menos demagógicos y más realistas de lo que plantea la ley. La ley plantea precisamente dotar en 10 años a todos los centros ordinarios de todos los recursos humanos, materiales y didácticos necesarios para poder atender a eso, ¿vale? En la medida en que no se pueda o en la medida en que unos padres debidamente informados, para estar informados hace falta formación, en la medida en que unos padres decidan que un determinado centro no cumple esas características y que prefieren otra cosa, evidentemente eso no, o sea, ni se prohíbe ni se impide, ¿no? Por otro lado, iría en contra del derecho a la libertad de enseñanza también, garantizada en la Constitución y en la Carta de Derechos Europeos, de Derechos Fundamentales de los Europeos. Que no podría ser así, ¿vale? Venga, más preguntas. Juan, tú tranquilo. Vamos, tenemos tiempo, yo creo, para una última o dos rapidísimas. Sí, para otro sector de público que tenemos, que son las familias de nuestras entidades que tienen alumnado con discapacidad, más que preguntas, es decir, resaltan la importancia, ¿no?, de lo que tú dices de la formación de las familias para implicarse en la educación. O sea, yo creo que lo has mencionado así un poco. En la ponencia lo has mencionado Y en con lo de las entender, escuelas de padres. y en entender que ese enfoque competencial, si se lleva bien a cabo en esos centros, evidentemente facilita mucho más la inclusión. Y cuando hablamos de perfiles competenciales, cuando hablamos de escalas de logro, cuando hablamos de la rúbrica como un instrumento que permite mucho más una evaluación individualizada, más allá de una calificación solo. Yo creo que estamos dando las pistas de cómo este modelo ayuda, en mi modesta opinión, por las propias características del modelo competencial, que un modelo basado en unos estándares de café para todos, sin tener en cuenta la diversidad de capacidades, etc. Y por ahí es muy importante, o sea, resaltar la implicación no solo en las asociaciones de padres, ¿no?, sino también en escuelas de formación de padres, ¿no? Claro, O sea, claro. que apuntabas por ahí, es decir, que es clave que los padres se incorporen en el sistema educativo y en la comunidad educativa para promover y apoyar todo este tipo de... Yo lo apunto en ese modelo de competencias clave 4x4, la cuarta C es la comunidad comprometida, ¿no? La comunidad cómplice. Si la comunidad no se hace cómplice del modelo, evidentemente el modelo no va a salir adelante. Y hacer cómplice a la comunidad es concienciarla, es hacer que colabore y, por tanto, alinearla con eso, ¿no? Y para concienciarla hay que formarla. Yo soy un enorme partidario de las escuelas de padres, ¿no? De una actividad
realmente potente para alinear a las familias con los centros. Y luego ya con esta ya sí que cerramos, que sería, me comentan, muchas gracias Javier por la exposición, muy clara y educativa. O sea, ¿está clara en la intención de implicarse por parte de la administración en desarrollar todo esto para que al final no se convierta en una... que no se apoye en la decisión del profesorado, sino que realmente profundice de manera igualitaria un poco para todas las comunidades autónomas y a la vez también para que realmente se ponga en práctica, es decir, que no dependa de la voluntad del profesorado, sino que de alguna manera esté dirigida, Hombre, bien dirigida. yo repito para esta pregunta lo que he comentado en alguna otra, es decir, la realidad no cambia a golpe de BOE. El BOE es evidentemente poner las estructuras normativas que permitan un cambio en la realidad. A veces, evidentemente, las leyes cambian la realidad social, ¿no? El permitir determinadas cosas en una ley, evidentemente, cambian la realidad. Yo creo que en el espíritu del legislador, en esta ley, está eso, que ese cambio se produzca y que sea real y que acabe penetrando y no sea solo una cuestión de que un profesor quiera o no quiera, sino que realmente lo que hace es abrir espacios de oportunidad para que ese cambio se produzca de manera real. Hace falta complementarlo claramente con un desarrollo normativo alineado con ese espíritu competencial y con un trabajo con el profesorado, con formación y con recursos que le permitan llevar eso a cabo. Se puede quedar en papel mojado o no, pero ya solo el hecho de que esté en el papel la intención de ir por ahí, a mí me parece un avance en el terreno competencial, insisto, sin entrar en juicios de la ley de carácter ideológico o de pertinencia en términos de cuándo se ha aprobado la ley en mitad de una pandemia o con qué equilibrios parlamentarios, ¿no? Esto es otro tema. A efectos del resultado, el espacio de oportunidad que abre el enfoque competencial, a mí me parece interesante, pero no suficiente en sí mismo por el hecho de estar en la ley. Esto es evidente también. Requiere que el cambio curricular sea efectivo y que los recursos que se pongan a disposición del profesorado, el primero, la formación, estén acordes a este cambio de modelo que es complejo, que no es sencillo. Yo jamás diré que es sencillo, o sea, complejo es. Es positivo, creo que es necesario y creo que es bueno, pero no me oirás decir que es fácil. Y ya esto ya como opinión personal también, me parece muy relevante la implicación de las juntas, de los equipos directivos, ¿no? Es decir, la formación de los equipos directivos yo creo que sería un elemento clave porque la movilidad del profesorado es la que dificulta muchas veces que se estabilice todo este tipo de renovaciones y este tipo de prácticas educativas. Entonces, entiendo yo que los equipos directivos deben ser uno de los ejes fundamentales para la formación. Decisivo, Juan. Cuando yo hablo también en las CES, en el centro coloco el liderazgo educativo como un elemento fundamental. La mayoría de los organismos internacionales hablan del liderazgo educativo como una pieza clave en el motor del cambio. El director tiene que dejar de ser tanto o en gran parte un líder exclusivamente de burocracias, un bombero que apaga fuegos y emergencias, y tiene que tener en la cabeza claro un proyecto pedagógico en torno al cual sea capaz de ilusionar a su claustro para que vayan por ese camino pedagógico. Entonces, cuando hablamos del liderazgo pedagógico, cuando los organismos internacionales, la OCDE en sus estudios como TALIS, etcétera, habla del liderazgo pedagógico y la importancia del liderazgo pedagógico, no está hablando de un director gestor, está hablando de un director que tiene ideas pedagógicas para implementar el cambio en la enseñanza en su centro, en las metodologías en su centro. Esto es importantísimo. Por tanto, formar también a los directores en este cambio de paradigma y en cómo liderar pedagógicamente un centro más allá de las necesidades del día a día burocrático-administrativas es trascendental. Eso iría en el modelo
de las 4 Cs iría en la C de centro, ¿no? Porque el centro tiene que actuar como un organismo de alguna manera coordinado, sinérgico, ¿vale? Con un buen liderazgo pedagógico. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. No podemos decir por menos que ha sido interesantísimo. Yo asevero que muy didáctico y que Gracias, estamos Juan. encantados, todos los participantes están encantados con la intervención porque ha sido muy clarificadora y yo creo que la mayoría de ellas, de nosotros, la volveremos a ver. Pues muchísimas gracias, Juan. De verdad, yo quiero terminar agradeciendo a la organización, a vuestra organización que me haya invitado. Quiero especialmente personalizarlo en Ángel Ariza, un gran amigo mío, y me vais a permitir que haga esta alusión personal, que fue el que me lo propuso, porque para mí ha sido un honor estar con vosotros. Por supuesto, al presidente, a Anxón, que además ha tenido la deferencia estar en la conferencia, y de nuevo agradecer a todas y a todos la asistencia y la atención, porque honra que a uno le escuchen. Y de nuevo también a la traductora del lenguaje de signos, muchísimas gracias de verdad por este trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Muy bien, pues ya nada, por último decir que una vez editado... Juan, permíteme un segundo solo. Oye, Javier, 1.000.000 de gracias y el placer es nuestro, ¿sabes? Tener una persona con tu experiencia, con tu bagaje, tu conocimiento, pues ya ves también el interés que despertó de todo el mundo, la cantidad de preguntas y desde COCENFE, bueno, pues de otra forma estamos muy agradecidos porque, bueno, pues como dije al inicio de mi intervención, ¿no? La formación es clave para cualquier ciudadano para poder desarrollarse en el futuro. Y en el caso de las personas con discapacidad, pues sin duda, doblemente una herramienta imprescindible y necesaria. Por lo tanto, muchas gracias por tu tiempo y por tu pasión. Un saludo. Muchísimas gracias. Gracias, Anxo. Gracias a todos. Muy buenos días a todos. Que tengáis buen día a todos y a todas. Chao. Pues nada, por último comentar que en el canal de YouTube de COCENFE pondremos esta videoconferencia en breve y que podréis volverla a ver cuantas veces queráis, y además le daremos difusión para que nadie se la pierda por el interés que tiene, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Muchas gracias. Y Un abrazo a muchísimas todos. gracias de nuevo a Javier. Gracias a todos. Damos por cerrada la jornada. Muchas gracias. A vosotros.